Arrancamos un episodio más acá en su programa La Agenda del Poder. Y es que seguimos arrastrando las consecuencias que vienen tras los 50 días de bloqueos, más las nuevos accionarios que tiene el gobierno en estos días en cuanto al cambio igual del dólar, de lo que estábamos manejando un precio fijo, vamos a decirlo, y ahora ya está fluctuando en el mercado. Vamos a analizar el día de hoy en su programa esto que vamos a analizar también entre las causas, las consecuencias y las posibles salidas que existen. Y me refiero a la coyuntura actual de lo que es la economía de nuestro país. Para muchos, una crisis. Y voy a dar la bienvenida en este programa al magíster Hugo Pérez Romero, quien nos va a acompañar para analizar de fondo todo lo que sucede y todo lo que está atravesando en este momento el país. Un gusto tenerte en esta mañana. ¿Cómo estás, Liramar? Buenos días a toda la teleaudiencia. Un gusto poder compartir contigo y atento a las preguntas. Vamos a empezar mientras esperamos que nuestro siguiente invitado se acomode. Hugo, ¿qué te parece analizando lo que ya andábamos hablando tras de cámaras y tras de micrófonos? ¿Por qué nace esta crisis económica? ¿Es algo de la coyuntura o es un problema estructural? Bueno, prácticamente la crisis económica en el transcurso del tiempo lo venimos arrastrando por las malas decisiones y por las malas políticas económicas que se han tomado ya en gestión pasada, ¿no? Prácticamente a partir del 2004 que nuestro país tiene una bonanza económica, se ha administrado mal. Se ha derrochado y técnicamente se realizó capitalismo de Estado si hablamos con conceptos económicos, ¿no? Pero lo que sí ha repercutido es de que más fácil hemos gastado la plata, no hemos generado una inversión y ahora son las consecuencias que estamos teniendo de no poder seguir llevando adelante una economía sólida, ¿no? La inversión que ha realizado nuestro gobierno ha sido lo peor que nos ha pasado. Es decir, ¿dónde está la bonanza? La bonanza que existió en nuestro país la hemos derrochado, ¿no? Hablando y partiendo de eso, Hugo, antes de continuar voy a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado en esta mañana. Un gusto tenerlo acá y también poder conversar con Hugo. Les estoy hablando del doctor Alfredo Eduardo Mancilla, con quien también vamos a tocar estos temas que es de interés fundamental de la población y también de interés de todos aquellos sectores que se ven afectados. Un gusto tenerlo. Muy buen día. Es importante reflexionar algunos tópicos que tienen que ver con la economía y hay una respuesta interesante a lo que usted estaba planteando y escuchaba. ¿Por qué sufrimos? Porque improvisamos, negamos la planificación. Si nos ponemos a pensar en la ruta de aprendizaje, esa ruta de aprendizaje debería desarrollar competencias en los sujetos y fundamentalmente esas competencias de moralidad, de trabajo. Hoy estamos viviendo una modernidad líquida, la de Bauman. Esa modernidad líquida ha matado la estructura. Todo se vuelve relativo. Y hacer todo relativo sin trabajo, ¿qué implica? Puede tener una época de bonanza, pero el dinero no está bien concebido, no está bien trabajado, la política monetaria, la gestión de proyectos, ahí estamos fallando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que retomar la planificación. Uno se pone a pensar, tengo un círculo vicioso de la pobreza, que es parte de mi tesis doctoral, y uno se plantea, ¿por qué sufrimos? Y le decía, la respuesta está en la excesiva improvisación. Se niega la planificación participativa, la acción comunicativa asertiva, honesta, para priorizar lo que es la inversión. Pero nos hemos olvidado de eso. Somos malos vecinos. Y los malos vecinos no se comunican, intrigan. El político, ¿qué es hoy en día? Un sujeto que hace intriga, o sea que capitaliza su situación particular y está, si quieren, escaso de competencias de formación, de visión, porque no hace comunicación asertiva. Entonces, esta improvisación y corrupción que han generado históricamente una pésima administración de los asuntos de Estado. Y usted se va a dar cuenta, a don Evo Morales le dicen que es pedófilo. Pero Simón Bolívar era pedófilo, porque fíjese, si se revisa la historia, ellos llegaban a un lugar
y las doncellas les tenían que esperar, ¿no sé? Doncella virgen para el Libertador o para José Antonio de Sucre. Si usted se mueve, ve la historia Barrientos, lo ve a Gonzalo Sánchez de Lozada, y usted indaga. Yo recuerdo, hablábamos con el doctor Edwin Tapia Frontanilla porque hacíamos un programa Anuncio, que en paz descanse él. ¿Y qué sucedía? El tipo estaba en otros afanes, no estaba en afanes de visión, de estado, de planificación. Entonces hay un desorden fatal, como dicen los españoles. Entonces, esa improvisación, corrupción y pésima gestión de asuntos de Estado no ha permitido definir un modelo de salud, educación y nutrición para, si quieren, generar el desarrollo en lo diverso de culturas. Ahí se ha fallado. Entonces, ¿quién se identifica como boliviano? No, la mayoría se identifica como punateño, de Tolata, de La Paz, de cierta comunidad, pero ¿dónde está el axioma de ser bolivianos? Entonces hay que definir ese modelo, y ese modelo, hoy indefinido, es capitalizado por los políticos que prometen todo a la gente, ¿no? Tenemos 87% de informalidad que nos llama la atención, y ese 87% nos dice vínculo con la economía sucia, lavado de dinero. No le gusta trabajar a la gente. ¿Qué consecuencias tiene? Que es interesante. Inseguridad humana, degradación ambiental, migración y deterioro de la familia. Entonces, todo eso confluye en el sufrimiento, y otra vez retornamos a la improvisación y corrupción. Ahí está ese círculo vicioso, digamos, que nos está fallando en la sociedad boliviana. Me voy a quedar con algo que los dos mencionaron, bonanza económica. ¿Consideramos que ha sido un tiempo de bonanza o simplemente ha sido una burbuja que nos ha hecho creer otra realidad de la cual estábamos atravesando? Bueno, a ver. Bonanza, ha existido bonanza, porque el precio del petróleo ha permitido que nuestro país pueda generar mayores ingresos. Pero lo que sí es la burbuja es la realidad que estábamos viviendo, comenzando con el tipo cambiario fijo, ¿no? Uh-huh. El 6.96 impuesto por el gobierno de Evo Morales es la consecuencia del desbarajuste económico actualmente que estamos viviendo, monetario. Pero, ¿qué sucede? Y hay que dejarlo algo muy importante si vemos históricamente. De 1971 a 1978, de la misma manera cuando estaba de presidente Hugo Banzer Suárez, hemos tenido una bonanza económica. Lógicamente, en ese tiempo se ha vuelto a derrochar el dinero. Hemos comenzado con una inflación a partir del 79 hasta el 83, 82, ha empezado a volverse una hiperinflación. Uh-huh. ¿Y qué ha sucedido? Conflicto social como el que estamos viviendo, y lógicamente ya para el 85 hemos con Víctor Paz Estenssoro, a través de políticas de choque económicas, se ha controlado la hiperinflación. Es decir, estamos repitiendo nuevamente el ciclo de bonanza, conflicto y nuevamente políticas de shock. Lamentablemente ahora ha existido una bonanza de 14 años. Estamos teniendo conflictos económicos porque hay una frase muy importante que tenemos que manejar. A veces en política consideran que los conflictos son políticos, pero en realidad lo que detona los conflictos políticos es la crisis económica, porque cabalmente ahora no hay los recursos para poder distribuir en las diferentes representaciones, las llamemos, ¿no? Para poder calmar los ánimos, ¿no? Y como no hay esos recursos, no se pueden repartir las dádivas, es donde prácticamente detonan los intereses, ¿no? Yo voy a parar, tengo mi sector, yo te puedo controlar. ¿Quién tiene la pulseta más fuerte, no? Entonces consideraríamos que sería ¿quién tira más la cuerda? ¿Y quién tiene más fuerza? Uh-huh. Porque yo te puedo parar el país a través del Chapare, ¿no? O yo te puedo parar el país a través de Yapacaní. ¿Y qué tan fuerte soy? Entonces, hemos entrado en una lógica de que a través del bloqueo, volverlo una estrategia de demostrar la musculatura política que yo tengo. Yo soy más fuerte porque tengo mayor capacidad de bloqueo. Y entonces te voy a conflictar el país si tú no accedes a lo que yo te estoy pidiendo. Sea la COP, sea
el sindicato del Chapar y demás. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿Y qué sucede ahora? Que evidentemente, volviendo, ha existido bonanza, pero la bonanza no se controla a través de políticas buenistas, sino, como decía el doctor, tenemos que planificar. Lamentablemente, la planificación no se realiza en nuestro país. Primero, con un orden de un ecosistema empresarial. Es decir, ¿se ha generado un ecosistema adecuado para que el empresario pueda invertir? Entonces, partiendo de eso, ¿qué sucede? Eso genera el desarrollo. Principio muy importante. La gente tiene que poder ahorrar para poder invertir. En nuestro país, ¿tenemos la capacidad para poder ahorrar? Si tuviésemos esa capacidad, empezaríamos a invertir. Entonces, esa es la esencia de poder generar desarrollo dentro de un país. Porque las inversiones tienen que ser seguras. En nuestro país, ¿tenemos esa seguridad jurídica para poder invertir? Esos conflictos conflictos económicos que no ha sabido plantear el gobierno, sea con políticas tributarias, con políticas monetarias, entonces son lo que ahora tenemos, un conflicto social y más aún un conflicto económico, ¿no? Eduardo. A ver, es interesante, ¿no? Me encanta esa parte, me he hecho recuerdo a la cruz de Keynes. Sí. Entonces, uno cuando se pone a pensar, la economía boliviana está estancada y con inflación. ¿Y por qué está estancada? Regresamos a que no hay el trabajo efectivo. Y el trabajo efectivo tiene que ver con la palabra inversión, aplicación de fondos, hacer flujo, incidir, ¿no es cierto?, en las políticas económicas. Pero el problema boliviano es de conducta y es interesante. Tomamos en cuenta el PIB de Keynes, su relación, el ingreso, el PIB, es igual desde el gasto al consumo más la inversión, más el gasto gubernamental y la relación de saldo favorable o desfavorable que se tiene con el resto del mundo, con el comercio exterior. Entonces uno se pone a pensar, los consumidores, las familias, ¿son racionales en su consumo? ¿Ahorran? No hay educación financiera, porque si viven de la economía informal, si tienen el dinero de la bonanza en la coyuntura, hacen efecto demostración de gastar, generan costo hundido, comen más de la cuenta en fin de semana, salen y es a embutirse. Después se quejan, mi silueta no está buena, dicen. Claro, ¿cómo va a estar buena si comen más de la cuenta? El fin de semana es para comer, entonces para beber, pero no están mirando el largo plazo. Y en la misma familia, ¿qué es lo que pasa? No se está priorizando lo que es importante y la formación del recurso humano es clave. Y no solamente que llegue a la universidad, deberíamos tener institutos técnicos profesionales como hacen los chilenos. Yo he dado bastantes años cátedra allá, sigo haciendo mis consultorías. ¿Y qué es lo que pasa? Uno se pone a pensar, todos tienen que llegar a la universidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha pasado con el perfil de la carrera profesional? ¿Se adecua a la dinámica del desarrollo global? ¿Bolivia se está ajustando a eso? Entonces, se está fallando en eso. Pero también tenemos el empresario, y se van a enojar los empresarios, porque la mayoría son emprendedores y no llegan a consolidar empresa. Y si consolidan empresa, hacen política, lo que decía nuestro distinguido licenciado, y es clave. Entonces, hacen política para acceder al crédito, pero jamás hacen economías de escala. ¿Qué significa eso? Innovación en ciencia y tecnología para mover el aparato productivo. Muy pocos son los comprometidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los emprendimientos se mueren, así como nacen en gran proporción, se mueren rápidamente porque no hay educación financiera, no se sabe dinamizar, digamos, el ahorro, la reinversión. Se está fallando. ¿Qué pasa con el gobierno? Llega, toma el poder el gobierno, no tiene modelo. O sea, porque nadie demostró tener un modelo. No ha razonado la complejidad. O sea, de acuerdo a lo que requiere, la gente le dice por ahí 50 y 50. Entonces, ¿cómo va a ser ese pacto fiscal? ¿Cómo va a comprometer? Y ahí entra en dilema.
Entonces, todo el rato mienten, les crece la nariz como a Pinocho, ¿no es cierto? Alguna vez le decía esto a Luis Arce Catacora, su nariz le está creciendo, y al ministro Montenegro. ¿Pero por qué? Porque están mintiendo. O sea, no ponen los pies sobre la tierra, no hay la planificación participativa, no se dimensionan los objetivos de corto, mediano y largo plazo, porque el desarrollo, la economía, no se la gestan con una varita mágica. Se tiene que trabajar, se tiene que comprometer, o sea, tiene que haber un matrimonio entre los agentes económicos, tienen que engranar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos agentes económicos, como decía el licenciado, se pelean y quieren sacar la mejor tajada de la torta, bloquean. O sea, hay un bloqueo mental, un bloqueo de educación, un bloqueo de improvisación que nos está perjudicando. Y hablamos del el último actor, el resto del mundo. Entonces, vínculo con cooperación internacional, pero ¿quién nos puede dar plata si no planificamos? Si no tenemos los proyectos a diseño final, si no tenemos los modelos. Nos pueden dar algo, pero nos seguimos endeudando. ¿Cuál va a ser el resultado, el retorno de la inversión? Uno dice. Y no va a haber, vamos a estar más endeudados. Seguimos subsidiando el tema de los hidrocarburos. ¿Por qué le llamo subsidio? Porque a todos les llega, ¿ya? Porque lindo sería subvención para que mejore el flujo de la empresa que tiene proyectos concretos, que en verdad van a generar retorno, una relación beneficio-costo favorable, pero no hay nada de eso. O sea, son nuestros políticos sujetos que hablan, pero que no aterrizan. Mire, ¿a qué nivel se ha llegado? Se hacen dar doctor honoris causa. ¿Qué es un doctor honoris causa? Un sujeto que ha hecho un modelo, que ha apoyado en la pedagogía. Es un viejo, pero bien vivido, que ha aportado a la sociedad. Pero a don Evo Morales, doctor honoris causa. Al actual presidente, doctor honoris causa. Yo le planteé una ecuación dinámica, que él estudia economía, y no va a entender la ecuación dinámica, porque su nivel de formación no es el apropiado, porque el mundo se mueve rápidamente. Estamos hablando en los conflictos de campos electromagnéticos, de intereses, de economía política, de distinto pensamiento. O sea, la gente joven es inteligente, pero tiene miedo, no confronta. Pero ¿cómo hacemos que su inteligencia desarrolle más pensamiento crítico y estrategia, fortaleza, varón, mujer, gladiador, y vamos a salir de la crisis, ¿no es cierto?, que nosotros mismos hemos generado? ¿Por qué? Porque el uno desconfía del otro. Y si no hay confianza, ¿cómo hacemos plan y cómo hacemos sinergia? En algún momento escuché que en la historia de Bolivia somos cíclicos. Sí. Llega a pasar esto que señalaba Hugo, ¿no? Tenemos un tiempo de bonanza, viene, se agudiza, pasa la escasez, crisis, más crisis, nos ahondamos y vuelve a ser sucesivamente. Ahora aterricemos prácticamente después de estos 50 días. ¿Cómo hemos quedado como país? Hablando en lo económico. Si bien ya desde gestión anterior a la del actual gobierno, ya veíamos esta latente crisis, ¿no? Desde los carburantes, el dólar, que ya había escaseado en la gestión anterior. Bueno, yo lo quiero marcar con dos virtudes que tiene nuestro país. Se ha hablado de dos modelos de éxito cruceño y del modelo de éxito alteño, ¿no? Uno que se basa en el sistema agro y otro en el contrabando. Porque lamentablemente en nuestro país estamos categorizados por dos tipos de ciudadanos. Los ciudadanos que cuando hay un incremento salarial reciben tal incremento, y los ciudadanos que no tienen ese incremento porque no son formales. Y de la misma manera estamos catalogados empresarialmente en los informales y los formales, que uno ronda casi el 87% y el otro, miren, es lamentable que no pague impuestos. Entonces, los aportes tributarios que para bien o para mal generan liquidez para el país, tiene una contraposición muy importante, que
estos 55 días, independientemente de que no hayamos podido generar el motor económico y demás, lo que más ha perdido es la confianza. La confianza para los importadores que tenían que cumplir un cupo mensual de ventas de nuestro país, porque el proveedor internacional no le va a decir, no pudiste vender, qué pena porque estuvo parado el país. No hay eso, tú tienes que cumplir un cupo. Y ahora la siguiente, así saben que Bolivia es muy complicado, no es muy bueno vender a Bolivia, le bajamos el cupo, pero hay que empezar a buscar nuevos mercados. Y de manera inversa, el exportador tenía que poder exportar, valga la redundancia, a otra región. No ha podido mandar el cupo, entonces no se puede confiar en ese proveedor. Y ahora el cliente va a decir, ¿saben qué? De Bolivia no se puede comprar, porque a veces tienen bloqueos cuando les da la gana, entonces tenemos que buscaros un nuevo proveedor. Entonces hemos perdido la confianza, independientemente que ese es un valor muy importante. Hace un momento el doctor Alfredo manifestaba que Zygmunt Bauman maneja la moral, ¿ya? Pero él lo maneja de una manera muy interesante. Decía, antes los valores morales, éticos, eran sólidos, pero ahora se han vuelto líquidos, porque cabalmente los políticos en el tema de lo que roban, lo que estafan, lo que engañan, habían hasta ciertos códigos, ¿no? No puedes sacar más que un diezmo y demás, pero ahora esos códigos se han vuelto líquidos y se derraman en sus manos y ya no tienen principios, ¿no? Por eso antes le llamaban un diezmo, porque era el 10%, pero ahora se han extralimitado. Comenzando en la gestión de Evo Morales, se han visto desfalcos terriblemente fuera de serie, con montos astronómicos, sea el fondo indígena, sea Bolivia Cambia, Bocumple. Entonces tenemos que entender que la sociedad ha entrado en un conflicto ético-moral, porque los principios han ido mermando, incluso en las elecciones roba pero hace. Hay diferentes frases que se manejan, ¿no? Pero lo más complicado es que la sociedad no ha podido entender que seguimos votando por los que nos hacen daño. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, si hacemos números correctamente, el lado de Evo Morales tiene un caudal votante bastante sólido. ¿Y cómo es posible, a pesar de que nos ha llevado a una crisis tan complicada? Porque lo que estamos viviendo ahora son consecuencias de lo que se ha manejado el gobierno antes. Incluso esta gestión de Rodrigo Paz, que estamos partiendo de crédito en crédito, va a cobrar factura, no a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es irresponsable asumir una deuda cuando tú no la vas a pagar. Porque la deuda supera 15 años y supera 20 años, es decir, ni él acabando su gestión y potencialmente una reelección la va a acabar cumpliendo. Entonces tenemos que ser responsables. Incluso los mismos asambleístas que están en el Congreso tienen que ser responsables, porque esa deuda, al levantar la mano, aprueban. ¿Y ellos van a seguir siendo asambleístas? Entonces radica más en un conflicto moral, porque no deberían asumir deuda que ellos no la van a pagar. Entonces tenemos que ser más conscientes de la coyuntura actual que estamos viviendo, porque potencialmente este gobierno solo sea de una gestión, o incluso no llegue ni a acabar su gestión, porque políticamente puede tratar de controlar con ese buenismo que decía hay que ir al diálogo y demás, pero la economía no entiende a la política. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Mira, el conflicto puede ahondar si no se toman las políticas económicas monetarias adecuadas, porque no te olvides, ahora estamos controlando el dólar se dispara el precio del petróleo, van a costar mucho más los carburantes, y el país no tiene la capacidad para poder pagar la mal llamada subvención, como manifiesta el doctor Alfredo. Entonces estamos entrando en un círculo vicioso que va a explotar. Algo muy importante, hablando de ciclos que se manejan: tesis, antítesis, síntesis. Ponte tesis, capitalismo, antítesis, socialismo, y ¿a qué llegamos? A la síntesis, que es revolución. Nos peleamos todos, y es lo que ha sucedido. Lo mismo pasó con Hugo Banzer Suárez en el 71, al 78.
ponte que sea la antítesis, luego hemos entrado a la síntesis, donde era del 81 al 84, que hemos cambiado hasta 6 presidentes, porque ninguno podía manejar el conflicto económico que estaba viviendo nuestro país. Y cabalmente, y cómo es de interesante la historia, cuando el vicepresidente de Hernán Siles Suazo en UDP era Jaime Paz, el papá del actual presidente, que él no tuvo la capacidad de controlar un Congreso en tiempo inflacionario, hiperinflacionario. Y ahora se volcó presidente Rodrigo Paz y tenemos un vicepresidente que personalmente no considero que tenga la capacidad de controlar un Congreso en una situación hiperinflacionaria. Entonces, estamos al vilo de lo que pueda suceder en nuestro país, porque la economía, lamentablemente a nivel mundial, está bien susceptible. Tenemos bastantes situaciones internacionales que van a repercutir en nuestro país. Entonces, ahora estamos teniendo el gobierno tiene la capacidad adecuada para poder controlar la situación, porque a mí ¿qué me preocupa? De las autoridades electas, en una situación de conflicto, de crisis económica, deberíamos tener autoridades técnicas, pero tenemos autoridades políticas. Pero lamentablemente ahora los conflictos son técnicos, no son conflictos políticos, ¿no? Esto ya, muy aparte de ser económico, se ha ligado tanto a la política que repercute de maneras inimaginables. Y partiendo también en lo que mencionaba igual Alfredo, no hemos tenido esa capacidad de poder elegir un buen líder, vamos a decirlo así. Y actualmente estamos pagando las consecuencias. ¿Pero qué sigue a partir de ahora? ¿A fin de año llegamos todavía? En cuanto a tener todavía esta tranquilidad, que por ahora estamos llamando tranquilidad en cuanto a lo económico, ¿cuántas familias van a llegar a subsistir ahora sí del día a día? Mira, para mí es muy complicado poder ver a futuro, porque lamentablemente este gobierno saca políticas sin tener un criterio técnico, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, de que evidentemente vamos a llegar a fin de año, se llega a fin de año, pero ¿bajo qué condiciones? Porque tenemos que ser claros, esta nacionalización de autos chutos no es por un interés social, sino es por un interés económico, incluso antes de político, porque el país necesita liquidez para poder pagar sus deudas, para poder comprar combustibles y demás. Entonces, va a buscar de cualquier manera generarse recursos. Entonces, pero ¿hasta dónde vas a poder estirar la cuerda, no? Hay un límite. Y ese límite, esperamos que previo a eso pueda tomar las políticas adecuadas para que nuestro país tenga un futuro a corto, principalmente para la inversión, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Mira, el ecosistema empresarial en nuestro país está bastante golpeado porque, yendo regionalmente, un poquito saliéndome del tema, Cochabamba no tiene empresas sólidas porque Cochabamba no es atractivo. Y un ejemplo muy claro, hace 25 años en Cochabamba tenemos un parque industrial, que es el Parque Industrial de Santibáñez. Hace 25 años Santa Cruz tiene un parque industrial. Y ahora que han pasado 25 años, Santa Cruz tiene 5 parques industriales, uno el más grande de Latinoamérica, y Cochabamba sigue teniendo el mismo parque industrial. Entonces, todo esto es consecuencia de nuestros gobernantes que no han podido tener la visión de poder ver un mejor desarrollo para cada región, ¿no? ¿Qué plantearías ante ello? Igual me remonto a lo que tú decías, buscar una solución a largo plazo, pero ¿existen por el momento parches que a largo plazo sí nos funcione como soluciones? Hay que pensar lo siguiente, si nos seguimos endeudando y no tenemos los proyectos, no sabemos qué producir, para quién producir, cómo, con quiénes, los niveles de compromiso, la organización, vamos a estar más fundidos. Y eso es real. Se ha estimado unos 3.000 millones de dólares en 50 días de pérdida, vamos a decir. Entonces, la sangre de la economía es el dinero. Y el dinero tiene que fluir entre los agentes económicos, los actores sociales e institucionales. Pero cuando no fluye como corresponde, cuando hay desconfianza, cuando el líder, el presidente debería dar la línea, el papá, ¿no es cierto?, el ejemplo, entonces la gente no se compromete.
ya le han pedido su renuncia. Y eso era parte del show. Porque si vemos la elección, ¿qué ha sucedido? ¿Quiénes votaron por Rodrigo Paz? ¿Con quiénes hizo acuerdos Rodrigo Paz? ¿Y a quiénes les falló Rodrigo Paz? Entonces, ahí está el dilema, ¿no es cierto? Por eso le piden su renuncia. Entonces, esa es la cruel realidad. Ahora, cuando se revisa la historia, a don Jaime Paz Zamora, ya vamos a saber y nos damos cuenta, podemos predecir a dónde vamos a llegar. ¿Ya? Ese es el ciclo. O sea, se va a caer mucho más la economía. ¿Y por qué se va a caer? Tipo de cambio flexible, pero si no tenemos reservas internacionales en dólares, el mercado funciona en relación a la cuantía de oferta y demanda. Ahí se juega con el precio. Entonces, ya nos hemos disparado más que el dólar en Chile. Entonces ya estamos desequilibrados. El problema es mantener el equilibrio con los países vecinos también. Entonces hay que saber de comercio internacional, de relaciones internacionales. Y estamos fallando en eso. ¿Cuál podría ser la salida? Que en verdad exista un pacto social. Que no sean tosudos los actores. Y dinamizar un modelo de economía verde, por ejemplo. Entonces, ¿quién trabaja la bolsa de valores verde? Porque yo lo he escuchado a Jaime Dunn, todos hablan, pero a la hora de hacer, nadie hace. Y los conceptos son vacíos. ¿Por qué? Porque el empresario no quiere apostar a eso. Las relaciones internacionales tampoco se están trabajando en función de eso. Los venianos son ricos, ¿no es cierto?, en recursos naturales, pero son pobres también porque entran en conflicto y donde apretan, salta la corrupción. Sí. Entonces Bolivia está en medio de eso. Esos mochos, ¿no es cierto?, que vemos ahí en YouTube, apretan y salta la pus. Esa es la corrupción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. Si no se trabaja, no funciona. Hay que dar oportunidad a esa juventud también, porque necesita trabajar la juventud. Hay que formarlos mucho más. Pero uno se asusta porque en las universidades, corrupción. O sea, pasan de curso, tienen que poner, pública, privada. Soy catedrático y me asusto, les digo honestamente, porque yo cuando quiero ayudar a un estudiante, le ayudo porque tiene condiciones y merece una oportunidad, y se le da oportunidad a él y al resto del curso, si hay que evaluar nuevamente, si hay que darle una práctica. Entonces hay que empoderarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Por todo lado, corrupción, sin visión, sin planificación. Entonces hay que trabajar ese modelo de economía verde, que es importante. Eso va a generar credibilidad. Necesitamos trabajar con proyectos a diseño final. Pero ¿quiénes hacen los proyectos a diseño final? Miren, se habla otra vez del subsidio de los hidrocarburos. Se congela. ¿Dónde está acá nuestro amigo Jorge Acamine, que maneja el INE? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están, los pesos específicos para generar la política? Estamos fallando. Entonces, los autos chutos, ¿sí?, buscan liquidez, pero los chilenos reclaman, ¿por qué? Porque les roban sus autos comprados pues de casa, y que les cuestan caro, y los van a hacer pasar en el proceso de legalización que se pretende hacer acá, como si fuera un auto que se ha comprado en zona franca. No, se tiene que estudiar, y cuando no se estudia, tenemos este tipo de resultados. Pero el tema de Bolivia es desafiante. ¿Por qué les digo? En mis múltiples viajes que he visto, los que resuelven el problema de Bolivia es la gente que hace la microeconomía. Es ese informal el que le está salvando al país. Y habría que formalizar de a poco todos estos elementos. Tienen que tributar. Entonces los políticos escalfan todo lo que pueden, respetando a aquellos que hagan una labor que es honesta, porque hay gente que se merece el respeto.
levanta la mano, no le dan curso a que pueda argumentar algo, les hacen bullying en el Parlamento o en otras instancias. Hay gente que es honorable realmente. Y después terminas denunciando. ¿Por qué? Porque se decepciona. Pero no hay que perder, digamos, la esperanza de trabajar como bolivianos. ¿Qué hacen los chilenos? Bien sencillo para canalizar la inversión. Por la razón o por la fuerza, dice. Tienen una doctrina de Estado. Y en todas partes usted ve la bandera chilena. Pero en Bolivia, ¿qué pasa? Primero se ve la bandera cochabambina más que la bandera boliviana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué somos? ¿Cochabambinos o somos bolivianos? Tenemos que ser bolivianos, porque estamos hablando de muchas nacionalidades, diversidad, que se tiene que complementar. Y lo más sabio de esa diversidad tiene que gestar un pacto social para hacer desarrollo, para poder cogobernar, haciendo descentralización. Ese modelo, ¿no es cierto?, se podría operativizar, pero tiene que ser algo honesto. La gente no le cree a Tuto Quiroga, porque Tuto Quiroga se equivoca a Rodrigo Paz y lo ataca, ¿no es cierto? O sea, entre ellos no se ponen de acuerdo. Yo escuchaba a un diputado con las primeras equivocaciones de Rodrigo Paz y decía, ahora que se friegue, que se funda, ¿no es cierto? Nosotros le hemos dado el voto, ahora, pero ojalá que se resuelva. Pero no va a resolver, se reía. No levanto el nombre, pero como estamos también en los medios de comunicación, uno se da cuenta de su comportamiento. Es el problema de actitud de la gente y la aptitud. Entonces, que tiene que ser trabajada de mejor manera, la educación, la oportunidad que se debe dar a la juventud. Nosotros, por ejemplo, en nuestra época, no permitíamos que la policía entre pues, a la Universidad Mayor de San Simón. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora se pasea la policía, los ladrones, las transacciones raras, ¿no es cierto? Y es en todo el sistema universitario, es en todo Bolivia donde se aprieta, ahí está la PUS. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle un corte y hay que empezar a trabajar. Alfredo. Porque si judicializamos todo, tampoco va a funcionar. O sea, no va a tener tiempo el tipo que tiene que hacer visión. Justo lo que vas hablando y algo que se está viendo ya reflejado en el gobierno de Rodrigo Paz. No hace mucho pasó esto del escándalo del ex gerente de BOA, que ahora de hecho están buscando un nuevo gerente. Pero también pasó con los gerentes de YPFB. Estas personas que van entrando y saliendo en cuestión de meses. No tenemos una autoridad que se haga responsable de estas grandes empresas que también maneja el gobierno. El problema es de institucionalidad, meritocracia. O sea, el que pone billete en una campaña política se está comprando un cargo y tiene que recuperar su dinero. Entonces, ¿cómo va a recuperar su dinero? Con corrupción. Tendríamos que tener un Bukele, ¿no? Un inversor de corazón y que de verdad coloque en vereda, aplique la regulación, retroalimente. ¿Para qué? Para que se erradique la corrupción. Porque cuando se erradica la corrupción, se hace planificación, se da oportunidad a las generaciones venideras. Miren, hace poco me he lesionado la mortaja del peroné, se me ha roto. Qué complicado manejar muletas. Ahora ya camino, puedo pisar, pero me sigo apoyando en muletas. Pero ¿qué es lo que pasa? Veo la planificación territorial. O sea, no está hecha para los que tienen capacidades diferentes, vamos a decir, ya por nacimiento o por accidente. Entonces uno se da cuenta que estamos haciendo un constructo sin participación real de los distintos sectores. Tantos casos de feminicidio. ¿Qué es la mujer? El objeto sexual del varón, del pervertido, el acoso callejero a la orden del día. ¿Cuánta educación nos falta? O sea, no podemos mirar a una mujer como un ser humano más, es la pregunta. O si una mujer surge, entonces, ¿por qué surgen las mujeres? Hay que bajarles. O sea, ¿cómo es eso? Al final, la gente va a surgir porque se supera, porque se educa,
porque se esfuerza, porque es moral y va a tener significado, va a dar ejemplo, va a dejar legado en una sociedad. Pero, ¿qué pasa con los políticos? Los políticos llegan a tomar el poder y el político, cuando toma el poder, cuando sigue discursiando y toma medidas, entonces nos damos cuenta si es o no es líder. Así de sencillo. Pero ya tiene el poder. ¿Y cómo calla el resto de la gente? Judicializa, soborna, que no debería haber, ¿no es cierto? O ataca a algún familiar, pariente de la gente, lo desemplea, le genera un escenario adverso, ¿no es cierto? Entonces, pienso que hay que reflexionar, hacer ese corte, y hay que pensar en verdad en un pacto social, pero tiene que haber un corte, porque si seguimos con el tema de meterlo a la cárcel al X, al Y, al Z, al W, o sea, no va a funcionar, tiene que haber un corte. A esos narcotraficantes también, yo les digo, crack de 1929, que es interesante razonar. Increíble. ¿Qué ha hecho? Para que se dé cuenta, y es bonito. Los norteamericanos empiezan también a salir de su crisis lavando el dinero sucio. Y aquí somos tan moralistas que tenemos que hacerle caso a la DEA, que no ha funcionado, etcétera, y no se ataca lo que es la demanda en sitio, porque a Trump le conviene intervenir Bolivia para que no llegue la droga allá, le sale más barato, porque ¿cuántos son los adictos allá? Entonces nosotros podemos industrializar el tema de la coca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso está probado que es funcional en el mundo de la salud, en enfermedades terminales, se hace otro tipo de tratamientos. Entonces, estamos desperdiciando tiempo en la pelea tonta, yo la llamo. ¿Por qué? Por migajas. Y lo importante es resignificar un país que tenga visión para canalizar economía y desarrollo y que tenga participación de los distintos actores. No le voy a pedir a un joven que recién ha terminado de estudiar que tenga experiencia, ¿no? Pero hay que ayudarle a que tenga experiencia, pues. La gente necesita oportunidad. Parece que muchos no han visto ni el mundial, ¿no? Como a esos jóvenes se les da oportunidad porque tienen condiciones. Fallan, sí, pero se van a empoderar y van a ser otro tipo de generación que resuelva problemas y que dé ejemplo. Vamos a hablar ahora también del tema de cómo se ha visto afectado el mercado local, partiendo de Cochabamba, que tú igual eso hacías hincapié hace unos momentos, y cómo vamos a enfrentar y poder salir. Tratar de volver a poner a Cochabamba entre los tres ejes, tanto en La Paz y Santa Cruz. Otra vez, porque te mencioné igual de Tracámaras, varias, y tú también lo decías, ¿no? Varias empresas grandes han tenido que cerrar o han tenido que emigrar a Santa Cruz. Empresas emblemáticas que teníamos aquí en Cochabamba. Bueno, eso radica en un conflicto de liderazgo, porque las políticas sectoriales que tienen que salir salen de representaciones sociales, es decir, las diferentes cámaras, las federaciones empresariales tienen que cumplir un rol y a la fecha no lo han cumplido porque, volvemos al ejemplo, la representación de Cochabamba, ¿dónde está a nivel nacional? Tomando el ejemplo, aunque suene descabellado, claro, de Ende Vallehermoso. Ha habido bastantes críticas porque han colocado un presidente que no era de la región de Cochabamba, pero tenemos que ir más profundo aún. ¿Qué ministro en el Ejecutivo es de Cochabamba? Porque lamentablemente en el gabinete las representaciones de los ministros igual son representaciones de las regiones. Es decir, Cochabamba prácticamente ha dejado de generar incidencia política nacional, porque ¿cuánto estamos aportando? Entonces, ¿dónde está Cochabamba en el imaginario de la sociedad política a nivel nacional? Y eso radica porque Cochabamba
ha dejado de impulsar, antes siendo la tercera economía más importante del país, ahora somos la sexta. ¿Por qué? No hay inversión. Y no hay inversión porque las políticas departamentales, las políticas municipales no generan el atractivo para que tú puedas invertir en Cochabamba. En Santa Cruz hay parques industriales porque hay el ecosistema adecuado para que tú puedas generar industria allá. No te cobran patentes, te dan exenciones tributarias municipales. Entonces, y Cochabamba, que tenemos el mismo parque industrial porque no hay esas condiciones. Entonces, y no hay esas condiciones porque los representantes de las federaciones y de las cámaras no tienen la capacidad para poder trabajar en conjunto con el gobierno departamental y municipal para que se puedan generar esas condiciones. Se sienta para realizar asociaciones públicos-privadas como la FEXCO, pero condiciones de patentes no las hemos trabajado. En Cochabamba, independientemente de que hay un infierno fiscal tributario nacional a través del Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos un infierno fiscal municipal y gubernamental. Escuchaba con mucha alegría que Santa Cruz está quitando el requisito de las licencias ambientales previas, porque primero que es una inversión altísima poder sacar una licencia ambiental que cuesta mínimamente 6,000 bolivianos, y tú cuando estás empezando a invertir, a emprender, no tienes esa capacidad para poder tramitar previamente la licencia ambiental. Entonces hay muchos requisitos los cuales tenemos que cumplir. Entonces, seas emprendedor o seas un empresario pequeño, no te da las condiciones. Entonces se tienen que trabajar sobre políticas departamentales, políticas municipales, principalmente ya quitando la versión trillada de la reactivación económica, ¿no? Debemos trabajar acerca de potenciamiento al empresariado cochabambino, porque evidentemente existe una frontera de ser empresario, de ser emprendedor para ser empresario, que radica en dos principales puntos. Uno son las pruebas de estrés, donde son que tú como emprendedor tienes la capacidad de poder pagar tus impuestos, tú como emprendedor tienes la capacidad de poder tener empleados formales. Entonces, si ellos pasan esa frontera, ya se vuelven empresarios. Pero nosotros, y también con las pruebas ácidas, tenemos que brindarles esa capacidad de que se puede invertir en Cochabamba. Lamentablemente, todas las empresas cochabambinas se los ha llevado a Santa Cruz en su mayoría y quieren migrar. Incluso se hablaba, el conflicto más importante que radica en el fondo era por qué se tiene un presidente de Ende Vallehermoso que es de Santa Cruz, porque potencialmente él tenga la extraviada idea de llevarse Ende Vallehermoso que estaba a Santa Cruz, como las diferentes gerencias. Boa igual se pretendía llevar a Santa Cruz. Entonces Cochabamba cada vez está más desarmada políticamente, pero por las representaciones políticas y representaciones sectoriales que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ahora el liderazgo que se tiene a través de las representaciones tiene que ser más profundo aún. Y tiene que invitarse a trabajar en política y en representación. Y eso tenemos que trabajar no solo desde un aspecto social, sino desde las universidades, construyendo liderazgos. Porque lamentablemente ahora el joven de bien, le llamaremos, no quiere participar en política porque se ve la política que es sucia, que es corrupción. Uno dice, entras a política, se entran a robar. Ese ya es el estigma que se tiene. Y de manera inversa, si tú dices, quiero ser empresario, pucha, Satanás, vas a ganar plata. Pero tenemos que cambiar ese pensamiento en el imaginario de la sociedad, porque si eres empresario, primero que eres un superhéroe, porque estás aportando por una región, estás invirtiendo, estás arriesgando. Y de la misma manera, tener que entender que ganar dinero no es malo. Ganar dinero de manera lícita es bueno y es saludable para la economía de la región. Y eso está satanizado. Cuando tú dices a veces, no quieres decir, yo soy empresario, porque te da miedo que te digan, pucha, ¿qué estás haciendo? No eres el diablo, ganas plata, explotas a la gente y demás. Y no es así. Entonces, esos estigmas sociales que los tenemos marcados, prejuicios, tenemos que empezar a quitarlos. Y eso va a partir a razón de, tenemos que empezar a fomentar el modelo de desarrollo cochabambino, porque también tenemos que trabajar en eso. Tenemos el modelo de Santa Cruz, tenemos el modelo de La Paz, y ¿hasta cuándo Cochabamba? ¿Y cuál sería ese modelo?
Mira, tenemos bastantes virtudes, ¿no? Trabajamos en el sector gastronómico, trabajamos en el sector turístico. Mira, hace muchos años se hablaba de turismo, salud en Cochabamba, porque mucha gente viene a curarse a Cochabamba por el ecosistema natural que tenemos, pero no lo potenciamos. No le potenciamos porque hay otros intereses que prevalecen. Entonces, tenemos que trabajar sobre aquello porque hay algo muy importante, un poquito saliéndonos, que es a través del liderazgo. Lamentablemente ahora trabajamos con elecciones del popular. Hace mucho, Platón plantea en la República de que la peor forma de representante que podemos tener es la democrática, porque para que tú seas electo tienes que ser popular. Y para ser popular haces cosas populares, incluso no tienes la capacidad de raciocinio meritocrática. Él incluso planteaba que lo que deberíamos tener son representantes meritocráticos, que tengan la capacidad de poder saber dónde tenemos que ir, a pesar de que el populus no esté de acuerdo con ese norte, ¿no? Entonces debemos empezar a cambiar de que la meritocracia es saludable, y ahora es donde estamos viendo, porque tenemos autoridades electas que incluso ellos deben ser meritocráticos porque deberían ser honorables, y eso es a mí lo que me preocupa. Departamentalmente y nacionalmente tenemos asambleístas departamentales, tienen el conocimiento adecuado para poder saber qué políticas se deben aprobar o qué no, porque ahora tenemos, sin mediar ninguna profesión, tenemos comunicadores, tenemos gente que no tiene ninguna formación, y eso es lo que más me preocupa. Porque para tener representantes, para tener legisladores, ¿cuál es el requisito? Solo ser ciudadano boliviano. Sí. Y eso es, aunque suene discriminatorio, pero es muy importante. Nuestros legisladores tienen que tener competencia profesional porque son los que dirigen el camino de nuestro país. Entonces, mira, hasta para elegir un cargo tienes que vos ser bachiller, tienes que tener, ser técnico en algo, en alguna expertise, pero para ser legislador, solo carnet de identidad. Y son las incongruencias. No hay derecho parlamentario, técnica legislativa, el buen sentido, ¿no? Que es importantísimo. Ahora sí, para ir finalizando y cerrando, vamos a poner los puntos en la agenda. ¿Qué es lo que tiene que tomar ahora en cuenta el poder para poder revertir de cierta forma, si es posible igual, esta crisis económica? Empiezo contigo, Albert. Diálogo honesto. O sea, el diálogo tiene que ser honesto. Comunicación asertiva. Tiene que mostrar cuál es el presupuesto. Tiene que recortar algunos elementos, ¿no es cierto?, que son importantísimos, pero también tiene que aperturar otros, porque a veces se habla de que vamos a disminuir los salarios, ¿no es cierto?, a los que ganan más, tienen que ser austeros. Mentira, ahí empieza la corrupción, porque hay sectores que son estratégicos y necesitan mayor nivel de ingreso, porque van a generar mayor nivel de producción, de productividad en ese proceso productivo. Entonces, hay que analizar, y ahí están las estadísticas. Ahí está el analizar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Así los resumo de manera sencilla y estratégica, para tener estrategias agresivas, defensivas, adaptativas, de supervivencia. Pero si los que son los padres de la patria no entienden una cuestión así de básica, entonces estamos en serios problemas. Claro. Entonces hay que pensar para el largo plazo en un modelo ecológico, de economía circular, esa economía verde, esa economía que podría dinamizar un mercado de capitales, que podría ser atractivo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que asesorar el tema de la economía verde. Hay que dar oportunidad a la gente. Créditos blandos también, que son importantísimos, asesoramiento, bajar impuestos, porque al final hay algo importante en política económica. Se debe incrementar el PIB. ¿Qué significa eso? Incrementar las fuentes de trabajo, o sea, laburo, ¿no es cierto? Vamos a decir en esos términos. Entonces, si la microeconomía garantiza eso, una maravilla, pues. Cobrarle menos impuestos, pero haz que tenga una función de producción estable, sostenible, ética. El empresario, si invierte
está arriesgando capital, tiene que tener retorno, puede hacerse inversión, se tienen que conectar los agentes económicos, las universidades tienen que hacer la consultoría social para el desarrollo, los proyectos a diseño final, la innovación. Pero ¿qué estamos haciendo? No les estamos dando oportunidad. En el cogobierno a los pobres chicos les dan una beca comedor, otra cosa, y no los están formando bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empoderarlos en relación a la realidad. Hay que tener esas carreras intermedias, carreras técnicas, institutos profesionales. En el ciclo básico, la universidad tiene que intervenir para mejorar la pedagogía. Y no es de corto plazo ahora el problema de Bolivia. Se puede ir estabilizando paulatinamente, pero necesitamos un modelo y un compromiso real. La insatisfacción, que hay que entenderla bien, causalidades críticas en distintas áreas. La visión, el sueño compartido, comprometido, ¿no es cierto?, realizable. Insatisfacción más visión, más plan, que tiene que ver con un modelo, con las políticas, y el apoyo real. ¿Qué significa el apoyo real? No solo es el dinero, es el compromiso de la gente, que la gente esté motivada para hacer la transformación, que la gente esté sonriente, no que esté mostrando los dientes, tocando bocina en exceso, pasándose el semáforo en rojo, haciendo desorden, el peatón cruza en diagonal, ¿no es cierto? Si tiene plata que me mate. O sea, se ha estresado la sociedad, hay que quitarle el estrés, pero con un diálogo honesto, la comunicación honesta, la comunicación asertiva. Muchísimas gracias, doctor. De manera breve, Hugo. Yo lo quiero plasmar corto, con la economía del sentido común. No puedes gastar más de lo que ingresa, y eso es lo que seguimos haciendo, y no puedes prestarte más de lo que no vas a poder pagar, y hay que ser responsables, y con disciplina, la disciplina fiscal, tenemos que empezar a ser razonables y ya no derrochar lo poco que tenemos. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en este episodio más. Ha sido un gusto poder compartir ambas visiones y también poder llegar a un punto. Agradecido tanto contigo y contigo, Hugo, también por haber estado presentes en este día. De esta forma, entonces, vamos finalizando con este episodio de la Agenda del Poder. Y hay que tomar en cuenta los puntos que han dejado hoy nuestros expertos, para que también el gobierno pueda tomar acciones, porque lo que se viene no es nada bueno y nada favorable. Nos encontramos en el siguiente episodio de la Agenda del Poder.